Tarea final de la materia didáctica de la lengua y la literatura. Tema: estrategia de la didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Docente: Magíster Miriam Montalbán. Integrante: Anderson Reasco, Catherine Ruela y Víctor Sancán. Tema: estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Objetivo: establecer a partir de una estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura, desde un texto de la literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes macro y macrohabilidades de la lengua. Contenido: enfoque teórico. La enseñanza de la lengua y la literatura en contexto educativo no debe limitarse a una simple transmisión de contenidos lingüísticos o estéticos, sino debe constituirse como un espacio para el reconocimiento y la valoración y la construcción activa de la identidad cultural de los pueblos. Bajo esta perspectiva, se propone el trabajo pedagógico de un relato, El Santo Nuevo, incluido en el libro de 12 relatos de los Angurimas, del escritor ecuatoriano José de la Cuadra. Una de las figuras más representativas del montuvismo literario, esta corriente profundamente enraizada en la región costera del Ecuador trasciende en el marco memorable, folclórico o costumbrista para ofrecer una representación compleja, viva, auténtica de la entidad costeña. A diferencia de otras corrientes como el realismo socialista, que tiende a simplificar la realidad bajo el prisma del conflicto de clases, el montuvismo propone una mirada más matizada, más cercana a la antropología y a la propaganda de la ideología de José de la Cuadra. Desde su experiencia y sensibilidad constituye personajes profundamente humanos. Esta tensión se plasma en la figura del santo que, lejos de ser simple símbolo de devoción, se transforma en un dispositivo de poder, de manipulación simbólica y de resistencia popular. La historia permite cuestionar a las formas de la religiosidad popular, puede ser instrumentalizada por los poderes tradicionales para consolidar las jerarquías. Por el contrario, puede significar desde abajo como la forma de desinfección y o protesta. En este enfoque pedagógico, esta propuesta se nutre de diversas corrientes teóricas que articulan para enriquecer en la experiencia educativa. Desde la pedagogía crítica de Paulo Freire, se asume que leer no es un acto pasivo, sino una forma de interpretar y transformar el mundo. Freire sostiene que la lectura del contexto debe llevar a la lectura del contexto y la palabra escrita es, ante todo, una mediación de la palabra vivida. En este sentido, el Santo Nuevo se convierte en un detonante para el pensamiento crítico, para el cuestionamiento de los mecanismos de poder simbólico y para el desarrollo de una conciencia política en los estudiantes. Desde la teoría sociocultural, Vygotsky se valora la lengua como una herramienta mediadora del pensamiento y del aprendizaje como un proceso socialmente situado en la lectura del contexto. Trabajar en un relato como El Santo Nuevo dentro de un aula no solo implica abordar aspectos literarios de alta calidad, sino también tejer puentes entre la literatura de la identidad, la conciencia crítica y la transformación social. Esta estrategia permite a los estudiantes no solo leer un cuento, sino leer su realidad, cuestionarla y repensarla como sujetos históricos y culturales activos. Fortalece el sentido de pertenencia, la competencia comunicativa y la comprensión crítica del entorno, preparando a los jóvenes no solo para rendir exámenes, sino para ejercer una ciudadanía plena, consciente y comprometida con su país y su cultura. Muchas gracias. Buenas noches. Integración de la macrohabilidad de la lengua. El desarrollo de la macrohabilidad de la lengua se abordará de manera integradora y contextualizada a partir del relato El Santo Nuevo,
del escritor ecuatoriano José de la Cuadra. Esta obra, profundamente enraizada en la tradición montuya de la costa ecuatoriana, no solo posee un valor literario, sino que también contribuye un recurso didáctico potente para explorar con los estudiantes la riqueza del lenguaje popular, las dinámicas de la oralidad campesina y los mecanismos simbólicos mediante los cuales se contribuye sentidos colectivos, su tono popular, el uso de expresiones criollas y de formaciones legítimas, así como la carga irónica y grotesca de sus situaciones, ofrecen un escenario didáctico privilegiado para integrar el desarrollo de las competencias cognitivas desde una perspectiva crítica e intercultural. En este enfoque, parte de la precisa de que el lenguaje no es un instrumento neutro ni homogéneo, sino una construcción social viva, diversa, cargada de ideologías. Así, trabajar las macro habilidades de la lengua desde un texto como el Santo Nuevo no solo potencia la competencia lingüística de los estudiantes, sino que además les permite reflexionar sobre la relación entre lengua, poder, identidad y cultura. En la oralidad, dramatizar y escenificaciones participativas del momento clave del relato del santo de Don Franco, el abuelo de la novia de Juan Puente, es confundido con un santo debido a que lleve una imagen de Lenin. Esta actividad permite que los estudiantes interpreten a los distintos personajes, los rezadores que lo verán, los curiosos del pueblo, el propio Juan e incluso Don Franco, donando sus actuaciones en un tono oral auténticamente popular. Además, se incluye una actividad de creación e improvisación de nuevos testimonios orales por parte de personajes ficticios o secundarios del pueblo, quienes relatarán cómo vivieron el suceso. También se puede incorporar juegos teatrales de improvisaciones en el escucha, audición guiada de fragmentos del relato, narrativos con voz en entonaciones costeñas y cargas explosivas en énfasis en frases difíciles, localismos regionales, refranes y modismos. Posteriormente se plantea una discusión flexible sobre el papel del lenguaje como elementos identitarios. Además, se puede realizar una actividad en la que se comparen las versiones del mismo fragmento en la lectura, una lectura colectiva y guiada del relato con pausas para identificar y analizar los elementos humorísticos. En la estructura, la dimensión escrita se abordará a través de ejercicios de imitaciones estilísticas y creaciones literarias. En sumo, el relato del Santo Nuevo no solo es un excelente recurso literario, sino también un instrumento pedagógico multifacético que nos permite trabajar en simultáneo las macro habilidades lingüísticas, el reconocimiento de la identidad regionales y la formación ética
crítica y de los estudiantes. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Anderson Riasco, perteneciente al grupo número 11. En este caso yo le voy a hablar sobre tipología del texto, narrativa, literario, relato popular con fuerte carga oral, simbólica y satírica, perteneciente al montubismo ecuatoriano. Destaca por el uso del lenguaje criollo y compluvismo con críticas implícitas a la superstición, la ignorancia y la manipulación comunitaria, tomando del libro docente Relatos los Sangurismos de José de la Cuadra, realista y denuncia social, inscrito en el realismo social ecuatoriano. En este caso podemos observar la tabla donde está la estrategia metodológica para potenciar la imaginación, donde tenemos la introducción, nombre docente, el grado, nivel, sesión, aprendizaje, objetivo del aprendizaje, tenemos las destrezas, tenemos indicadores de evaluación, estrategia metodológica, recursos, actividades, tenemos actividad, vocabulario, propósito, escuchas, tenemos rúbrica para evaluar la estatura creativa, tenemos creativo de evaluación, tenemos en la parte excelente que son 4 puntos, bueno que son 3 puntos, regular que son 2 puntos, malo que es 1 punto y no presenta 0. Eso es lo que yo puedo contar con este tema de didáctica del lenguaje literario.